Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que colocó el Señor en mi corazón. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 37, desde el versículo 1, de la siguiente manera. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En este día quiero bendecir tu vida con una palabra que el Espíritu Santo regaló a mi corazón. Y aquí estamos viendo una historia bastante interesante, y es la historia de este joven llamado José. Este joven de lo cual la palabra de Dios nos está mostrando aquí que este José, en su final, dice la Biblia que él terminó siendo un gobernador de Egipto, pero echando un poco para atrás la historia nos damos cuenta de algo. En el comienzo de la historia de José, que fue a los 16 años, todos los problemas que sucedieron en la vida de José comenzaron por el aprecio que su padre y el amor que su padre tenía por él, porque lo había tenido en la vejez. Entonces de ahí es donde Jacob, que también es llamado porque su nombre fue cambiado por Israel, ahí encontramos en la palabra que Israel amaba a José porque lo tuvo en su vejez, y aparte de eso viene y le entrega una túnica de colores, que esa túnica de colores se convirtió en la túnica de la discordia. Pero meditando en estas cosas, preguntaba el por qué se enojaban por una túnica de colores. Ya de pronto ellos sabían que Jacob amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Los problemas pues en la vida de José comenzaron cuando su padre le regaló la túnica. Pero yéndonos más allá en esta historia, tratando de sacar lo que el Espíritu Santo trató de enfocar mi mirada o a lo que Dios quiere decirnos en este día, cuando Israel le entregó la túnica de colores a José, sucedió lo mismo que sucedió con él cuando él recibió la bendición de su padre. Si nos echamos atrás en la historia, nos damos cuenta que Jacob, al recibir la oración de su padre, ¿qué le sucedió? Sus ojos espirituales fueron abiertos. Y después de haber recibido la oración y la bendición de su padre, al salir huyendo al desierto, dice la Biblia que tiene la primera visión, donde él está viendo una escalera donde ve ángeles que bajan y ángeles que suben. Desde ese momento, Jacob empezó a tener visiones espirituales a causa de la bendición espiritual que recibió por su padre. Aquí también vemos a un Jacob que es llamado Israel, vuelvo y reitero, que está haciendo lo mismo con su hijo José. La pregunta de pronto que muchos nos hacemos es que José era el penúltimo de sus hijos, pero mirando bien el contexto de las cosas, el Espíritu Santo me colocaba a fijarme en algo. José era el hijo primogénito de Raquel, la mujer, la esposa que amaba a Jacob. Dice la palabra que Jacob trabajó a su tío Labán 7 años por casarse con Raquel, porque era la que él amaba. Pero si su tío lo engaña, y en la noche de boda, cuando va prácticamente a recibir el premio por los 7 años de su trabajo, su tío lo engaña y le entrega primero a Lea. Entonces Jacob dice que trabajó otros 7 años para poder casarse con Raquel. Entonces era el penúltimo de los hijos de Jacob, pero era el primogénito de Raquel. Entonces aquí nos vemos que un hombre que en el tiempo pasado peleó por la primogenitura con su hermano Esaú, le estaba dando una túnica de colores, que la representación de la túnica de colores, por lo cual llega el enojo a todos sus hermanos, es porque esa túnica era la representación de que José iba a ser el primogénito de todos sus hermanos.
Desde ese momento comenzó la persecución, desde ese momento comenzó físicamente la persecución de sus hermanos, pero espiritualmente los ojos de José se abrieron. Se abrieron y sucedió lo mismo que sucedió con Jacob. Dice las palabras que después que él recibe la túnica de diversos colores, inmediatamente sus ojos espirituales se abren y tiene un sueño, en el cual en el primer sueño que tuvo José pudo descifrar, pudo mostrar que Dios ya estaba mostrando el plan con él. Y cuando él le cuenta el sueño a sus hermanos vienen, le interpretan el sueño de una forma enojados, pero le estaban interpretando realmente el sueño que Dios les estaba mostrando. Y le dijeron, ¿acaso nosotros te serviremos a ti? Y eso realmente fue lo que sucedió a tiempo futuro. En medio de todas estas cosas que les estoy compartiendo en el día de hoy, debemos de tener en cuenta de que hay una palabra bien profunda de parte de Dios aquí para nosotros. Y es que el Señor ha colocado en nosotros una túnica especial. ¿Qué es la túnica? En este tiempo, la túnica es una gracia especial que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y conforme a esa gracia que Dios ha colocado, así nosotros nos estamos moviendo. En ese momento, José dice la escritura que al recibir la túnica de color, inmediatamente la gracia de Dios cayó sobre él, y esa gracia lo acompañó durante todos los segmentos de su vida, a pesar de todas las dificultades que él pudo pasar. Él fue vendido por sus hermanos, pero por la gracia de Dios, el hijo mayor de Jacob, que fue Rubén, cogió y le dijo, no podemos hacer esto con nuestro hermano, y lo sacaron de la cisterna, del pozo donde lo echaron, y lo vendieron a los ismaelitas. Por la gracia de Dios, José fue escogido como esclavo en la casa de Potifar, y fue colocado como el administrador de la casa de Potifar. Por la gracia de Dios, José lo colocaron en la cárcel y se convirtió en el administrador de la cárcel allí. Y aparte de todo eso, ¿por qué esta túnica tenía una representación importante espiritual en la vida de José? Porque esa túnica trajo a la vida de José la apertura de los ojos espirituales. Empezó Dios a hablarle a través de sueños, y también Dios derramó sobre José dones espirituales. Dice la palabra que cuando estaba en la cárcel, José pudo interpretar los sueños del copero y los sueños del panadero. Y así tal cual sucede en nuestra vida. Dios ha colocado una gracia especial en nosotros, una túnica especial que nos ha abierto los ojos espirituales cuando leemos la palabra, y podemos leer a Dios y podemos escuchar a Dios cuando tenemos sueños y Dios nos habla a través de sueños. Y en este día la palabra que Dios quiere decirnos a nosotros son dos cosas importantes. Uno, atesora realmente la túnica que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha colocado. Si tú tienes un don de gente, si tú tienes un don para enseñar, aprovecha la túnica que Dios te ha regalado, porque a través de esa túnica vas a ser bendecido y vas a traer bendición a muchas más personas en esta tierra. Y lo segundo, después que sepas que la gracia de Dios está sobre ti a través de esa túnica, debes de saber que van a presentarse las mismas situaciones que pasó José. Van a presentar personas que van a envidiar realmente lo que tú tienes, sin que tú realmente sepas que lo que tú tienes no es porque tú lo has pedido, sino porque Dios te lo ha regalado. Vas a pasar por algunas de estas circunstancias y situaciones que de pronto que pudo atravesar José, de envidia de sus hermanos y todas estas cosas. Pero eso no quiere decir que la gracia de Dios no te va a dejar sacar de toda circunstancia. Cuando está la túnica de Dios, aunque estés en el pozo, Dios está contigo en el pozo. Si tienes la túnica de Dios, aunque seas vendido y estés encarcelado, Dios está contigo en la cárcel. Y cuando Dios permite, y déjame decirte hoy una palabra, que cuando Dios te mete en una situación, Dios te saca en victoria. A diferencia de cuando nosotros nos metemos en situaciones que no están bajo la voluntad de Dios, entonces tenemos que pedir a Dios que nos ayude para poder salir de esa circunstancia. Pero cuando Dios es el que nos mete en esas circunstancias, como Dios hizo con José, porque todo lo que le pasó a José fue puesto por Dios, ¿para qué? Para llevarlo al lugar que él al final estaba destinado por Dios a estar, en ser gobernador de Egipto y tener la bendición de poder bendecir a su familia y al pueblo de Israel. Y otra cosa importante que dice aquí en la palabra y que Dios nos está hablando hoy, es que después que tú recibas tu gracia, recibas la túnica que Dios ha colocado en tu vida,
empezarás a tener sueños, pero ten cuidado. Todos los sueños que tengas no se los puedes contar a todo el mundo. Tus sueños son reservados entre Dios y tú. ¿Por qué? Porque hay una frase muy popular por las redes sociales que conocemos y dicen: si compras una casa, calla. Si compras un vehículo, calla. Si compras algo, calla. ¿Por qué? Porque el silencio va a impedir que todas estas personas vayan a envidiar la gracia de Dios que está siendo derramada sobre tu vida. Y en este día realmente quiero que entiendas que esa gracia, que esa túnica que recibió José en el Antiguo Testamento era la gracia del Espíritu Santo. Y en este tiempo la misma gracia del Espíritu Santo es recibida cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que en este día quiero decirte, una vez más te reitero, necesitas a Jesús. Necesitas que Jesús cambie tu vida. Necesitas que Jesús traiga algo especial sobre ti. Y es una gracia especial que va a permitir que muchas cosas en tu vida comiencen a avanzar. Y quiero invitarte hoy a que hagas esta oración, que repitas estas palabras después de mí y después yo voy a orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor, yo reconozco que soy pecador. Me he equivocado infinidades de veces, Señor, pero hoy vengo a ti a pedirte perdón. Te pido que me perdones, Señor. Abro las puertas de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por Padre eterno, en el nombre de Jesús. Coloca en tus manos, Señor, a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Te pido, oh Rey de Reyes, que seas tú tocando sus corazones, que seas tú, oh Dios, hablándoles a cada uno conforme a la gracia, a la túnica que tú has colocado en ellos, Padre Celestial. Yo te pido, Rey de Reyes, que tú les des la fortaleza, la valentía, para que cuando tú les hables a través de sueños y de visiones, ellos puedan desarrollar y saber que tú tienes un plan con sus vidas, que tienes un propósito con sus vidas. Dales la gracia, dales el favor, derrama de tu infinita misericordia sobre cada uno de ellos, Padre Santo, y que el propósito tuyo pueda cumplirse en sus vidas a cabalidad, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.